venimos hablando de una serie de estudio que es derribar argumentos. Creo que a través de la palabra todo lo que uno hace constantemente es derribar argumentos. Vamos a seguir estudiando sobre ese tema y vamos a mirar o vamos a trabajar o a pelear más bien para derribar un argumento que es el de la opresión. ¿Por qué muchas veces nosotros estamos oprimidos y cómo romper ese argumento de opresión que el enemigo muchas veces quiere levantar en contra nuestra? Vamos a leer en la escritura, Salmos 103:6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Jehová es el que hace justicia y él hace también derecho a los que padecen violencia. Vamos a mirar en Eclesiastés 7:7, Reina Valera 20:20 dice: ciertamente la opresión hace enloquecer al sabio. Vamos a mirarlo en la parte A. Ciertamente la opresión hace enloquecer inclusive al más sabio. La opresión es algo que nosotros no podemos, como hijos de Dios, permitirnos. Pero para mirar un poco sobre esto tenemos que ir al libro de Génesis. Debemos mirar en los comienzos. Génesis se traduce como el libro de los comienzos, o es el inicio donde todo comienza. Y digamos ahorita los que amamos el café, los que nos encanta tomar café en todas sus variedades, cada día uno encuentra en el mercado una cafetera totalmente diferente. Ahora aparecen unas que casi que hablan con uno. Son digitales, hay una marca, creo que es alemana, y tiene una cantidad de funciones y botones por todo lado, donde te hacen una cantidad de café con variedades de intensidad, de sabores, espumado, media espuma, cortado, en fin. Esa máquina es el sueño de los que amamos el café. Es el paraíso del café para los cafeteros. ¿A qué voy con eso? Que la vez pasada me puse a mirarla un poco y no entendí absolutamente nada. La vi de lejos. Para poder entenderla tendría que comprarla, que fuera mía. Segundo lugar, leer el manual para lograr hacer o cumplir o sacarle el mayor provecho a todas las funciones, porque si no sería una máquina arrumada en la casa haciendo tinto común y corriente, si no lo sé manejar. A veces pasa eso con las cosas. Hay una situación con nosotros los seres humanos y en primer lugar es que ya fuimos comprados y estamos, dice la escritura, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Fuimos comprados, somos un real sacerdocio, es decir, nosotros ya somos algo y pertenecemos al Señor Jesús porque Él pagó un precio de sangre, le pertenecemos a Él. Pero en cuanto a todo nuestro funcionamiento en esta tierra, debemos entender que hay un manual de funciones que nos definen a nosotros para que podamos experimentar el mayor número de bendiciones establecidas para nosotros como hijos de Dios. Si no tenemos acceso al manual, si por ignorancia desconocemos, vamos a hacer solamente tinto de Greca, un tinto de 1,000 pesos. Me refiero a que necesitamos conocer la voz de Dios y el que hizo el manual, el que nos compró a nosotros, tiene sobre nuestra vida una cantidad de bendiciones a las cuales podemos acceder si salimos de la ignorancia. Satanás quiere tener a la gente ignorante. A Satanás le conviene un pueblo ignorante porque la ignorancia nos pone en una relación de desventaja. Lo hablábamos ayer, si yo como ciudadano de una nación pertenezco, mi nacionalidad es esta o aquella y desconozco los derechos que yo tengo, pues voy a estar en desventaja. Y Satanás quiere gente que viva y respire en desventaja para poderlos mantener controlados y oprimidos, en opresión. Entonces es importante ir un poquito al libro de Génesis porque dice la escritura en el Salmo 103 que leíamos, que el Señor hace justicia y nos da derecho, establece para nosotros derecho cuando hemos padecido violencia.
Entonces vamos a mirar en el libro de Génesis, cuando Dios habla de la creación del hombre, dice, hagamos, y este plural nos está hablando Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hagamos. Los ángeles no están involucrados allí porque los ángeles son seres también creados. Cuando se habla de hagamos, está hablando la Trinidad, vamos a hacer al hombre, pero dice algo más, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y esto nos llevaría a estudiar el libro de Génesis, donde vemos cuál es la imagen y cuál es la semejanza de Dios, porque hasta ahí vemos un Dios que está llamando a la existencia cosas que antes no existían. Entonces sobre nosotros está la capacidad para llamar a existencia y a la vida cosas que no existen y que no viven. En nuestra boca, por el poder de la palabra de Dios, en nuestra boca está la unción para dar y engendrar vida, porque es lo que vemos. La tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, y a partir de ahí el Dios creador empieza a llamar a la existencia aquello que no existía, empieza a poner orden en aquello que es un caos. Así es de que nosotros tenemos la autoridad legal, y lo digo ¿por qué? Porque es en el momento que Dios crea al hombre, en el que no hay pecado todavía sobre la raza humana, para que el hombre pueda ejercer ese poder creador. Resulta que esto se pierde cuando entra el pecado en la raza humana. ¿A través de quién? A través de la desobediencia, a través de la rebeldía, porque la desobediencia es una forma de rebeldía, ustedes lo saben. Cuando a una persona se le dice, tú debes hacer esto, esto y aquello a la luz de la palabra, y la persona simplemente sale de leer la escritura a hacer lo que se le da la gana, simplemente está demostrando rebeldía. Esa desobediencia no es otra cosa más que rebeldía. Y nosotros vamos a ponernos hoy en obediencia a Dios. Porque para que la opresión se rompa de nuestra vida, en primer lugar, lo que tenemos que ser es seres obedientes. Debemos ser gente, hijos obedientes, hijos de obediencia. Hijos que honren la palabra de Dios, la atesoren y la cumplan. Es lo que debe hacerse para que la opresión se rompa. La gente vive oprimida. Usted se encuentra con la gente todo el tiempo con una opresión. De hecho, a nivel clínico, cuando una persona siente opresión en el pecho, es un mal síntoma, porque quiere decir que el corazón está fallando. Y es uno de los signos de alarma que le dan a las personas con ciertas características, con rasgos que le dicen a la persona, si tú estás pasando esto, y dentro de ese listado está la opresión en el pecho, tienes que correr a urgencias porque tu corazón está fallando. Entonces, cuando una persona se siente oprimida en lo espiritual, debe también prestarle la misma atención. Si le dicen a una persona, llama al SOS, llama al 123, al 911, cuando tu pecho se siente oprimido y una ambulancia tiene que llevarte con urgencia a un hospital para que seas atendido, ¿cuánto más si dice que debo cuidar mi corazón porque él influye en todas las áreas de mi vida? Si me siento oprimido, tengo que llamar al Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Clama a mí, dice la escritura. Entonces yo, si me siento oprimido, debo buscar de manera urgente tener comunión con mi fuente, la fuente que sacia. Miren, en Génesis, en ese orden, donde dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, nos está entregando el poder para crear. Pero no solamente nos está entregando esa genética, o sea, nosotros no podemos aceptar algo diferente a lo que Dios puso en nosotros. Aceptar algo diferente es ir en contra del diseño perfecto de Dios, es ir en rebeldía contra los parámetros y leyes de Dios, y es poner a Dios por mentiroso y darle más autoridad o más credibilidad a lo que hace el diablo en nuestra vida. Nosotros no podemos aceptar algo diferente a la esencia que fue soplada en el libro de Génesis sobre la raza que le pertenece a Dios, es decir, nosotros.
No podemos aceptar otra cosa. Y hay un poder creador, por eso dice que para el que cree, todo es posible. Porque es la esencia con la cual Dios te diseñó a ti y me diseñó a mí. Es la esencia dada por Dios, delegada por Dios en autoridad. Cuando nosotros entendemos y creemos y obedecemos, y otra cosa más, no caminamos en pecado. Porque algo que sí le da derecho legal a Satanás para oprimirnos es el pecado. Adán y Eva en el Edén se sintieron oprimidos, se vieron desnudos y oprimidos por el enemigo cuando pecaron. Entonces lo que puede venir a romper todo tipo de opresión en nuestra vida es cortar con el pecado. Porque los que son hijos de Dios tienen acceso a vivir en libertad, no oprimidos. No nos llamó a opresión el Señor, sino a libertad, dice Isaías 61, Lucas 4, que fue para eso que Cristo vino. Entonces, en ese orden, mirándonos en Génesis, lo que Él sopló sobre el hombre es el aliento, el espíritu, y dice que a partir de ese momento el hombre fue llamado un ser viviente, porque vino vida sobre él. Ahora, no lo decimos nosotros, los predicadores o los pastores, no es solamente por la palabra que lo hablamos. Lo habla también la ciencia para los religiosos, los que atacan todo el tiempo la religión, los que dicen desde la religión no me hablen, no quiero hablar de religión. Ok, desde la ciencia se hablan de componentes sobre el ser humano. Ustedes lo han visto. Hay unos componentes sobre el cuerpo que están demostrados científicamente. Y esos mismos componentes se encuentran ¿dónde? En la Tierra, ¿cierto, ingeniera? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Eso está presente en este estuche. Eso está presente en el cuerpo humano. Esas tres cosas que nombramos. Esas mismas tres cosas se encuentran en la tierra. Por eso este estuche necesita estarse alimentando de las cosas que produce la tierra. No vivimos del aire, tenemos que consumir, nutrirnos, porque esta naturaleza se alimenta de eso. Pero nuestra naturaleza espíritu o espiritual, el espíritu que fue puesto en nosotros, ese aliento que fue soplado, solamente se va a poder alimentar en la medida que se conecte con el Espíritu Santo. Entonces nosotros somos muy facilitos de conectarnos todas las mañanas con cosas que alimentan al estuche, pero no somos tan prontos. Y yo no hablo de oraciones de 2-3 minutos. Yo hablo de conectarnos con la fuente que nos mantiene fuertes. Porque finalmente cuando todo esto se acabe, lo que viene a prevalecer es cuánto tú hayas alimentado y conectado tu espíritu con la fuente. Cuando el hombre andaba en el Edén en ese tipo de conexión con su fuente, antes de la caída, antes del pecado, había en él el poder creador delegado por Dios, al punto que el hombre tuvo la capacidad, lo dicen, yo lo comentaba anoche con Marley y con Nicolás, les comentaba algo y les decía, ese poder creador sobre el hombre que lo llevó aún a tomar la naturaleza para señorearla y poner sobre cada especie de animal esa misma genética, esas características, los nombres. Dice que el hombre nombró a cada animal en su especie. Había en él la capacidad. Uno a veces va a ponerle un nombre a un negocio y uno se queda corto. ¿Y cómo le ponemos? Los hijos, y piensan 1000 nombres, y nombres rebuscados, y por allá nombres extraños. Nombres. El hombre en el Edén tenía la capacidad de crear, entregada de manera legal por el Señor. Eso se rompe cuando entra el pecado en escena, y ahí es cuando viene la opresión. La buena noticia es que Jesucristo, el segundo Adán, entró a la escena corrupta de la tierra, conquistada por el pecado, dominada por el pecado, doblegada ante Satanás, el príncipe de este mundo. Entra el segundo Adán y a través de la santidad, de la integridad, de la perfección de su sacrificio, rompe, destruye el acta de decretos que nos era contraria, avergonzándola públicamente, clavándola en la cruz,
triunfando sobre ella y haciéndonos libres de la opresión. Yo diría amén. Porque es el segundo Adán el que deshace la obra del primer Adán, el que nos puso bajo opresión, el que le entregó carta libre a Satanás para que viniera a oprimir. Ahora la gente vive oprimida. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, aunque ya son hijos de Dios, ignoran esta gran verdad. O, aunque la han escuchado, no la atesoran. Se necesita creer. Fe. La fe crea caminos donde no hay. Es la fe. La fe es esa vara extendida sobre un mar que oprimía a un pueblo que estaba bajo el yugo de la opresión. Un pueblo que venía huyéndole a la opresión de sus captores. Un pueblo que viene saliendo de un yugo de opresión y se encuentra en medio de la opresión. Porque se encuentra con un mar que le oprime y un ejército que le persigue. Sintiéndose doblemente oprimido en medio de una circunstancia. Pero dice el Señor, Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Y entonces a través de la fe y entender que ellos no en vano acababan de sacrificar el cordero que tipificaba el sacrificio perfecto de Cristo, poniendo la sangre en los dinteles de cada puerta, poniéndose bajo el pacto de la sangre, porque no hay un pacto mayor al pacto de la sangre de Jesucristo. Cuando tú te pones bajo ese pacto, cuando tú estás bajo el pacto de la sangre de Jesús, no hay otro pacto, no hay riego, no hay rezo, no hay mal deseo, no hay brujería que valga contra tu vida, no hay hechicero, no hay agorero, no hay nada que pueda hacerte daño. Si tú entiendes bajo qué pacto y a quién le perteneces ahora, es necesario destruir ese argumento de Satanás, porque Satanás viene para confundir nuestra mente y nuestro corazón. Satanás es padre de mentira. Es mentiroso y engañador, y el Señor lo reprenda en esta hora, porque Él se encarga de sembrar cosas en nuestra mente y en nuestro corazón a lo largo del tiempo, para que nosotros nos alejemos de esta gran verdad, y es que estamos bajo el pacto de la sangre, y al estar bajo ese pacto, tenemos derecho legal para ser libres de la opresión. Vamos a ir a la palabra opresión en hebreo, la hax y hashach. ¿Cómo está mi hebreo hoy? Significa, porque es que estamos ahí tratando, ¿no? Aprendiendo. Dice, someter, la palabra en hebrea opresión es someter por la fuerza, es robar la libertad, es sofocar, afligir, angustiar, causar depresión, aplastar como con un ejército. También se traduce como abuso, maltrato y violación. Todo eso es opresión. Y fíjense que la primera vez que se habla de este tipo de opresión de una manera muy abierta y directa es en Egipto. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 5, verso 2, la nueva traducción viviente. Éxodo 5:2 NTV. Dice, así replicó el faraón, ¿y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Vamos a mirar en primer lugar, lo primero que quiero que veamos acá es ¿por qué alguien oprime a otro? Porque hay gente que le presta su vida a Satanás para oprimir a un hijo de Dios, aquel que es pueblo de Dios. ¿Por qué? Y lo primero es que el que oprime, el que está oprimiendo a otro con violencia, no conoce a Dios. El que oprime no conoce a Dios. Dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos saben de Dios. Pero cuando se habla de yo no conozco, la palabra hebrea que está diciendo este tipo, este faraón, prototipo de Satanás, lo que está diciendo yo no conozco habla de una experiencia íntima. Y qué triste porque se dice o se cree que Satanás estuvo muy cerca en algún punto, muy cerca de Dios y se rebeló contra él. Finalmente no le conoció. Cuando alguien oprime a uno que es hijo de Dios, cuando alguien se presta para
ser una carga de opresión para nosotros que amamos a Dios. Simplemente lo que se pone en evidencia aquí es que el que oprime no conoce a Dios de manera íntima. Hablando de una experiencia de intimidad con Él. El que te oprime a ti no conoce a Dios, no tiene intimidad, no ha tenido intimidad con Dios, por eso se permite y se da el lujo de oprimir, y por eso el faraón dice acá, ¿quién es ese? Y lo habla de manera despectiva, ¿quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo? No lo conozco. ¿Quién es ese? No lo conozco. Y acá nosotros podemos ver algo que ocurre mucho en la sociedad. Es que cuando hay gente que está ocupando un cargo alto sin conocer a Dios, alguien que tiene un rango alto sin conocer a Dios, lo único que hace es oprimir al pueblo. Y lo vemos en diferentes tipos de gobierno. Gobernantes que no aman o que no temen o que no respetan o que no tienen una intimidad con el Creador. Que no hay ese temor reverente o ese respeto hacia el Ser Supremo. Cuando hay personas en niveles de autoridad sin conocimiento de Dios, en cualquier organización, se levantan es para oprimir el pueblo. Y lo vemos en empresas, en organizaciones, queriendo oprimir a aquellos que ellos consideran como más débiles o en una posición de indefensión, de vulnerabilidad. Oprimen porque no tienen cercanía con Dios. Lo segundo por lo cual se levanta la opresión, en primero, no conocen a Dios. Lo segundo por lo cual se levanta la opresión está en Éxodo capítulo 1, verso 12 al 14. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla, ladrillos y toda clase de labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Aquí hay algo. Primero vamos a hablar de esto. Los trataban como esclavos. Primero, el que oprime no conoce a Dios. Segundo, Satanás siempre va a buscar que tú y yo nos alejemos de la verdad en que somos hijos y no esclavos. Satanás quiere golpear. Esta semana escuchaba a una persona que me decía, me he llegado a sentir tan confundida por todo lo que he escuchado en la gente, por todo lo que han lanzado sobre mi vida, que llegué a un punto de pensar que no sé qué soy en cuanto a su género. Ni siquiera supe qué soy. Si soy hombre o soy mujer. Y esto es grave. Lo que Nicolás nos decía anoche. La moda misma que se ha levantado ahora. Ojo, porque dice la Biblia que el hombre se debe vestir como hombre y la mujer se debe vestir como mujer. Hablemos de la ropa un poquito. La mujer debe vestirse con lo que corresponde a una mujer. La moda misma ahora se ha diseñado para que la mujer se deforme. La ropa debe revelar la feminidad que hay en la mujer. Yo no estoy hablando de exhibir o vulgarizar, no, con pudor y con virtud. Pero lo que es ropa de niña, de mujer, género femenino, debe ser usado por la mujer, no lo contrario. Encontramos a los hombres ahora demasiado ceñidos, demasiado, ahora es lo contrario. Y encontramos a las mujeres vistiendo casi con costales. ¿Por qué? Porque queremos andar sueltas. Ahora, con el tema del feminismo, el brasier tiene que huir, y es una prenda satanizada por las feministas. Esa es una prenda que ayuda en el cuerpo de la mujer en el sostenimiento. ¿Es correcto usarlo? No entiendo el por qué ahora esa situación. Y bueno, sin entrar en más, para no armar debate del tema, la mujer debe vestirse como mujer. Pero la moda está haciendo que el género femenino se vista muchas veces como hombres. Y si no como hombres,
o ropa muy ancha, salir sin brasier y con ropa ancha, o salir en tople, en brasier, y de ahí para abajo ropa ancha nada más. Esto es algo y los hombres con camisa cuello bandeja, con jean muy ajustado, con cosas ya, o sea, hay una cuestión ahí. Satanás busca golpear la identidad del género femenino y del género masculino, busca atacar esa identidad para desdibujar lo que Dios ha diseñado, y el diseño de Dios es perfecto. Pero también Satanás busca golpear la identidad de nosotros como hijos, porque el hijo, dice la Escritura, se queda en casa para siempre. El esclavo es simplemente esclavo, pero el que es hijo tiene derechos legales al ser hijo. Inclusive el hijo pródigo, cuando fue pródigo, no dejó de ser hijo. Aunque era el hijo pródigo, cuando volvió a casa, volvió como hijo, no volvió como esclavo. Aunque él, fíjense lo que el enemigo le había vendido a él. Aunque él en su cabeza había aceptado el argumento de que él iba a ser un jornalero, un esclavo. Y cuando llega a casa el padre le dice, ese argumento no es mío. Esa no es la verdad para tu vida, tú eres hijo. Y como hijo lo recibió con un banquete, con una fiesta y con ropa. Lo atavió, lo abrazó, lo recibió, lo dignificó como un hijo. Entonces Satanás siempre va a golpear la identidad de nosotros como hijos, va a querer dañar esa identidad y no podemos permitirlo, porque si le permitimos al enemigo sembrar esa mentira en nuestro corazón, vamos a tener siempre mente de esclavo. Y un esclavo no prospera, y un esclavo no progresa, y un esclavo no conquista, y un esclavo no hereda. Miren, por favor, tenemos acceso a las bendiciones de Dios. Lo que Dios promete, el Señor lo cumple, porque Él no miente. Él nunca miente y Él no deja sus promesas caer jamás. Vamos a leer. Decía que ellos tenían miedo. Y miren, acá en el versículo 12 lo acabamos de leer. Satanás oprime a las personas para que las personas no crezcan, para que no puedan experimentar ese crecimiento, esa multiplicación, ese progreso. Pero otra razón por la cual Satanás oprime a los hijos de Dios es porque hay miedo. Hay temor, porque Satanás sí sabe lo que mucha gente ignora. Él sí sabe, porque él entiende que Dios es real. Y que cuando una persona se somete a Dios y le cree a Dios, puede llegar al máximo nivel de estar en esos lugares celestiales. Y desde allí conquistar lo inconquistable humanamente. Satanás tiene miedo. Por eso Satanás se encarga de dividirnos entre nosotros muchas veces y generar ese tipo de opresión. Esas divisiones. Por lo general, Satanás siempre busca dañar y dividir a las personas de aquellos que son bendición para su vida. Por eso muchos hijos se argumentan contra los padres. Qué fastidio. Hay una etapa, hay una edad en la adolescencia. Eso no pasa nunca acá, ¿no? Aquí no ha pasado ni va a pasar, jamás. En otros lugares. Hijos que se resienten contra los padres cuando los corrigen. Qué fastidio, y todo es un fastidio. Porque Satanás siembra semillas para independizar de aquel que es su modelo de corrección y de bendición. Contra los pastores, ni hablarlo. Contra los líderes, contra aquel que se atreve a decir la verdad en la cara. Entonces Satanás siempre busca argumentar. Y es una manera por la cual él oprime. El temor para que la gente no pueda crecer. Les tiene miedo. Ahora, dice en Éxodo 5, 17 al 18. Pero el faraón gritó: ustedes son unos holgazanes, haraganes, por eso andan diciendo, déjenos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Vuelvan ya mismo a trabajar, no se les dará paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos. Fíjense que en el anterior decía que los trabajadores o los israelitas, los hebreos, estaban siendo tratados con crueldad.
¿cierto? Esa era la opresión que ellos estaban recibiendo. Dice que los amargaban. Y es lo que busca Satanás a través de la opresión. Amargar a la gente, oprimirla a tal punto que lo que hace en su trabajo se le convierta en una amargura. Miren, no hay peor situación que uno no disfrutar lo que uno está haciendo. Eso, hay que amar el trabajo que Dios nos ha permitido a nosotros hacer, sea cual sea el trabajo que venga a nuestra. Hay gente que vive amargada con todo y hay gente que no funciona nunca en ningún lado. Hay gente que en realidad lo que vive es completamente amargada. Van a una empresa, se amargan en esa empresa. Van a otra empresa, se amargan en esa otra empresa. Cambian de trabajo y se amargan en ese otro trabajo. Hacen un emprendimiento propio y se amargan en su propio emprendimiento. Vuelven a ser empleados y vuelven y se amargan. O sea, uno dice, ¿qué te gusta? ¿Cuál es tu trabajo preferido? Sí, dan ganas como de, oye, ¿qué es lo que tú quieres? Hay gente que quisiera solamente facturar por dormir, no hacer nada en esta vida. Todo les cuesta, todo les amarga, todo. Pero les voy a decir qué es, porque están viviendo como esclavos. Porque su mentalidad en ese momento es la mentalidad que tiene un esclavo, no tienen mentalidad de hijos. Porque el que tiene mentalidad de esclavo vive amargado, como lo dice esa escritura. Vive frustrado con todo lo que emprende, vive amargado, no disfruta el trabajo, no es agradecido con Dios. Miren, si algo tenemos que nosotros ser es gente agradecida. Cuando algo que pelea contra esa amargura es ser agradecido. La gratitud quebranta la amargura. Cuando uno se vuelve agradecido, porque hay mucha gente que ni siquiera tiene trabajo. Hay gente que se amarga por lo que come, por lo que se pone, por el lugar donde vive. Hay gente que le amarga absolutamente todo. Pero cuando la gente es agradecida porque se siente y comprende que es privilegiado, porque tiene un trabajo, o sea, tiene un trabajo para pagar sus compromisos, tiene un trabajo para poder alimentarse, tiene una familia que lo rodea, que lo abraza, que lo ama, que mal que bien, no son perfectos, pero están ahí, que tiene una casa. Cuando una persona enfoca toda su atención en las cosas que Dios le ha permitido tener como hijo y aún más visualizar a futuro lo que Dios le va a entregar, cuando una persona vive con esa esperanza, como hablábamos la semana pasada, con ese gozo de Dios, es el antídoto para la amargura. Entonces, ellos vivían como esclavos. Es más, se quejaban en este punto contra Moisés y Aarón y les dijeron, antes estábamos mejor, por la culpa de ustedes ahora el trabajo es más pesado. Porque ellos no entendían lo que estaba a punto, lo que se estaba gestando y lo que estaba por dar a luz. Y era que venía para ellos libertad, para ser nación independiente, pueblo independiente. Que ellos eran hijos de Dios, pueblo adquirido por Dios. Que ellos tenían una genética soplada en ellos para crear. Que ellos iban a heredar una tierra que ya había sido labrada y trabajada por otros. Imagínense, mientras ellos eran esclavos y se concebían como esclavos y se amargaban como esclavos por el trabajo que tenían, porque todo les frustraba, porque todo les incomodaba, todo les dolía, todo el jefe, todo les molestaba, porque hay gente así, inconforme con todo. En ningún lugar se amoldan. Sí, hay que entender algo. Cuando usted no se amolda en ningún lugar, el problema es usted. Qué pena. Sí, discúlpeme, con todo el amor y el respeto les digo. Hay gente que le huye a todos los trabajos, en todas las empresas salen, en todos lados, o sea, nada era suficiente, todo les amarga. Y le voy a decir, el problema lo lleva usted dentro. Y el problema es que usted está oprimido, sí, se lo digo en la cara. Y el problema es que usted tiene una mentalidad de esclavo. El problema es que usted no se ha conectado con la fuente y no ha entendido que su padre es Dios y que usted es hijo y que tiene derecho a las bendiciones de Dios. Y que si se mantiene en gozo y disfruta lo que Dios ha puesto en sus manos para que usted haga y lo hace con amor, Dios va a ver en usted ese amor y ese gozo con que usted hace las cosas y va a encontrar en usted una persona confiable, de un solo ánimo, no una persona fluctuante ni de doble ánimo, sino una persona con un carácter confiable. Entonces dice que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho es puesto. En ese momento y solamente en ese momento, usted es confiable para administrar una mayor bendición de Dios.
Antes no. Así es de que por favor hagan las cosas con gozo, no con amargura. Hay gente que hace todo como si le doliera el cuerpo, en serio. Les duele el estómago, les duele la cabeza, van al trabajo amargados, arrastrando los pies. No, en vez de decir, bueno, vamos a meterle la ficha, vamos a hacerlo con ánimo. Sí, vamos a meterle el corazón a esto, es lo que yo tengo para la mano. Voy a ser fiel en esto poco que Dios me entregó. Voy a hacerlo con amor. Dios me delegó esta parcelita de lentejas, la voy a defender. Fui confiable para este pedacito de terreno, lo voy a sacar adelante. Voy a meterle el corazón, voy a meterle el ánimo, voy a hacerlo con amor. Y voy a dignificar lo que me dignifica a mí. Como hijo trabajo. Como hijo voy a ser prosperado y bendecido. Antes, no. Por eso hay mucha gente oprimida en los trabajos que están. Todo les carga. Todo les molesta, todo les fastidia, todo les duele. Es gente demasiado carnal y gente que tiene una mente todavía de esclavitud. Salieron de Egipto, pero su corazón no ha salido de Egipto. Cuando salimos de Egipto dijo Moisés al faraón. Él le dijo, ok, vayan y ofrezcan, pero me dejan acá los niños y el ganado. Y él le dijo, no, todo o nada. Porque ni una pezuña se va a quedar en Egipto. Y yo les digo, queridos, ni una pezuña. Tú no puedes dejar un pedacito tuyo en Egipto. Tú no puedes dejar una cosita tuya en Egipto, un gustico tuyo en Egipto. Al contrario, entre más celosos seamos de nuestra comunión con Dios, es mucho mejor para nosotros. Yo le decía a Marley, uno de lo último que puede confiarse es de su carne. De lo último que uno puede confiarse es de la carne, porque es que la carne de nosotros es, ¿cierto? Es complicada. Esa carne es traicionera. Entonces, de lo último que uno puede, esto tiene esos tres componentes, alimentémosla bien de lo que es de acá, pero nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que estar conectado con la fuente, para que tengamos mentalidad de hijos, de hijas de Dios. Esa canción que cantamos, que sacó la traducción Julio Melgar, esa canción que cantamos nosotros en nuestros coros de iglesia, de ya no soy esclavo del temor, es real. Tenemos que caminar con mentalidad de hijos, gozarnos. Mira, si tu trabajo ahora mismo no te gusta, entrégaselo a Dios y hazlo con todo el amor. Que si tú eres fiel limpiando paredes, limpiando baños, a algunos les toca limpiar cañerías, que si les toca recoger la basura, que lo haga la persona con todo el amor para Dios. Que lo haga con amor y lo disfrute. Porque si eso que está haciendo en el momento no es lo que Dios le tiene por promesa, tiene que entender que el tiempo de hacer ese rol, de cumplir esa función, se va a acabar. Llega un punto en que se acaba ese contrato y Dios lo va a promover para algo más alto. Miren la vida de José. Miren la vida de José. Le tocó servir como un esclavo, pero algo que me encanta de José es que aunque estaba en Egipto y fue vendido como esclavo, nunca tuvo mentalidad de esclavo. Él siempre tuvo mentalidad de hijo. Él tuvo mentalidad de príncipe, que si él tiene mentalidad de esclavo, se enreda con esa vieja. ¿Sí o no? Si él está militando para el momento, se enreda con la vieja y dice, bueno, no importa. Como dicen muchos, ay, se me ofreció, yo soy hombre. Pues uno es hombre, uno siente, uno como hombre siente, y hay muchas mujeres machistas, mi hija, entiéndalo, él es hombre, esas suegras. Mi hija, entiéndalo, si es que él es hombre, él siente. No. O el desgraciado que abusaba sexualmente de la niña. Uno es hombre, la niñita salía en pijama, pues usted sabe que uno tiene sus necesidades como hombre. Mentira de Satanás. Violador y abusador, era lo que era el tipo, un enfermo. Entonces, José, vendido como esclavo legalmente, vendido como esclavo, con mentalidad de príncipe. Nosotros tenemos muchas veces que desempeñar roles que no nos agradan, pero si lo hacemos con la mentalidad de hijos, el Señor ha prometido hacer justicia. Amén. Otra cosa por la cual el enemigo oprime, o Satanás, lo acabamos de leer en este verso 17 al 18. Satanás quiere impedir que el pueblo adore a Dios. Lo tercero que vemos aquí.
Lo primero es, el que oprime no conoce a Dios. Lo segundo es, el que oprime tiene miedo de ti. Satanás te oprime porque tiene miedo de lo que tú eres. Eres hijo. Lo tercero que vemos aquí, Satanás oprime porque él no quiere que tú adores a Dios. Porque miren, decían, vamos a ir, ¿cuántos días? 3 días de camino. Y decían, y vamos a volver. No, resulta que con Dios las cosas no funcionan así. Resulta que ellos iban a adorar a Dios en el desierto, era para ir a la tierra prometida. Ese era el significado de la adoración. Cuando una persona adora a Dios, experimenta libertad, lo dice la Escritura. Cuando alguien se conecta con Dios para adorarlo a Él, experimenta libertad de toda opresión. Era lo que iba a ocurrir con el pueblo. En lo que decían, vamos a ir a adorar, ¿sí? Vamos a ir a adorar y ofrecer sacrificios a Dios. Pero en realidad lo que iba a ocurrir era un milagro mayor a través de la adoración. ¿Y qué era? Que el yugo de opresión que ejercía Egipto sobre el pueblo de Dios se iba a romper por completo. Cuando una persona adora de corazón, en espíritu y en verdad al Señor, todo yugo de opresión se rompe, se tiene que romper. Por eso nosotros adoramos al Señor. Por eso tenemos que adorar con inteligencia, dice la Escritura. Hacerlo con excelencia, dice la Escritura. Tenemos que adorar a Dios, buscar todos los medios posibles, porque la adoración es un arma que rompe el yugo de opresión de Satanás sobre el pueblo de Dios. Lo rompe, lo quiebra. ¿Por qué? Porque cuando dice la Escritura, no miente, dice la Escritura que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. La Escritura no miente. Y cuando Dios está, dice que a causa de la unción, ¿qué quiere decir unción? Presencia, aceite, cobertura, respaldo. Es la presencia de Dios, la unción. La unción de Dios es su presencia misma. Dice que a causa de la unción se pudre todo yugo. A causa de la unción. Y si conectamos estos pasajes, dice que en medio de la adoración está Dios. O sea, ya me garantiza, si yo adoro a Dios, su presencia está acá. Me lo dice la Escritura. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y si yo conecto esta presencia que dice ahora que a causa de la unción se pudre el yugo, entonces yo tengo que entender que a través de la adoración es que se rompe todo yugo. Amén. Amén. ¿Qué no quería Satanás? ¿Qué no quería el faraón? ¿Qué no quería este Satanás? Que el pueblo saliera a adorar. Porque en él estaba ese temor. Veían, los oprimimos, al contrario, crecen. Mire, ¿qué es lo que pasa con usted cuando el enemigo ha querido oprimirlo? Ayer leían ustedes mismos en teología que cuando golpearon a los apóstoles por amar a Dios y por predicarlo, ellos salían en gozo por la persecución. Ellos salían felices. ¿Qué ocurre en tu vida cuando el enemigo te ha querido oprimir a ti o te ha oprimido? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te amargas? ¿Te frustras? ¿Te limitas? Dice la Escritura que cuando había opresión había crecimiento. Dice la Escritura que eso le produce miedo a Satanás. Dice la Escritura que cuando hay adoración, el yugo de la esclavitud se rompe. Entonces volvemos al mismo escenario. Están huyendo del yugo de la opresión. Salen por fin a la libertad y tienen que enfrentar un obstáculo, y créanme, sí o sí en la vida cristiana vienen procesos. Y pero si salí de Egipto, pero si dejé Egipto, ¿por qué me pasa esto ahorita si estoy en la iglesia? Miren, aquí hay que entender algo. Hay que usar la vara que tenemos en la mano. Y la vara que tenemos en la mano se llama el madero, la cruz de Cristo. Era madera tomada de un árbol, la misma madera en la cual fue crucificado nuestro Señor. Fue la madera que extendió y levantó el patriarca, el líder, el caudillo, Moisés. La levanta. Es el argumento que tú y yo levantamos. ¿Y qué fue lo próximo que ocurrió? Que se abrió el mar.
¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros nos sentimos oprimidos, a través de la fe en el sacrificio de Jesús, tiene que abrirse un camino, y es que se tiene que abrir. Se tiene que abrir. Ay, esto suena soberbio. No, esto no es orgullo, ni es soberbia, ni es autosuficiencia. Se tiene que abrir, lo digo otra vez, se tiene que abrir un camino donde no lo hay. Se tiene que abrir por la fe en el madero. Se tiene que abrir el mar. Así el mar esté encrespado y embravecido, él se tiene que replegar y me tiene que dar espacio para que yo camine. ¿Por qué? Porque el Señor me creó a mí para que la creación se someta a mis pies, para que señoremos. Dice la escritura en Génesis, vamos al manual, porque nos estamos quedando sin funciones, porque estamos en desconocimiento y en ignorancia. Necesitamos entender, y Satanás no quiere que esta verdad sea plantada en los corazones. Y qué guerra, qué opresión la que se levanta. Hablando sobre opresión, y se levanta una opresión, y el Señor reprenda a Satanás de las mentes y de los corazones, porque Él es enemigo de que esta verdad se predique como debe ser predicada. Se tiene que someter la creación a nuestros pies, porque el Señor creó a Adán y a Eva en el Edén y les dio autoridad para señorear. Ellos la perdieron, sí, pero Jesucristo la recuperó para nosotros. Amén. Así es de que ya no le podemos creer más al enemigo. Ya no podemos creerle más. El camino se abre. El camino se tiene que abrir. ¿Te sientes oprimido, ensanduchado? Pues es ahí cuando tú vas a agarrar la cruz. Esa cruz que te da la autoridad para caminar en un lugar seco, que antes era un mar embravecido, ahora es seco para que tú puedas caminar. Ese mismo mar embravecido se va a encargar de someter y acabar con los que te oprimían a ti. Dice el Salmo: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. No podemos esperar las condiciones más óptimas para que haya crecimiento. 3 cosas vimos hoy. 3 cosas. No podemos esperar a que sea lo más óptimo y lo más relajado para decir, ay, Dios está conmigo. No, espérate. Dios está conmigo, y se va a evidenciar que cuando tú te sientas oprimido de frente y detrás, rodeado, se abre un camino para tus pies, para que pases en seco. Se evidencia, ahí se rompe la opresión. Amén.